Bueno, queridos alumnos, ¿cómo andan ustedes? Con una primavera ya prácticamente instalada, estamos disfrutando de unos hermosos días, tibios, algunos más soleados que otros, pero bueno, un clima muy agradable y bueno, verdaderos indicios de que algo bueno va a suceder. La primavera de por sí es promesa, es expectativa y nunca defraudada, nunca defraudada. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 19 del ciclo de podadores del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros, que es un servicio de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Es un curso virtual, como ya hemos venido diciendo, reformulado de un curso presencial que se extendía durante un cuatrimestre con 3 horas semanales, perdón, 3 clases semanales de 3 horas cada una. Bueno, en virtud de la pandemia lo hemos llevado a esta modalidad virtual, con un contenido mucho más breve, más acotado, que exige un gran esfuerzo de parte de ustedes, porque tienen que poner en juego muchas cosas que en el encuentro presencial se van dando de una manera más espontánea, más natural. Por eso el Centro de Formación Profesional les agradece profundamente la participación porque nos permite mantener la continuidad pedagógica y a su vez ir aquilatando experiencias para desarrollar otras formas de nuestro proceso educativo. Vamos a empezar con un parroquial, como es habitual en nosotros, ¿no? Y en este caso porque omití incluir en el podcast, ustedes ya saben que estas clases virtuales constan del podcast, que es esto que estoy grabando para ustedes y que ustedes van a escuchar, es en formato de audio subido a la plataforma YouTube, y a su vez por el correo electrónico ustedes reciben una información complementaria, ¿no? Imágenes, videos, bueno, lo que haga falta en función de lo que hemos venido hablando acá de manera virtual. Les había prometido a raíz de comentarios, que era pertinente que vieran un jardín con una dirección que no les pasé. Y se las voy a pasar ahora, esa vivienda cuyo jardín voy a analizar ahora como una especie de visita virtual, esos recorridos que les comento que hacíamos con tanto gusto con los alumnos, recorriendo la ciudad de cabo a rabo, establecimientos rurales, pueblos del partido, a veces viveros, a veces hacíamos otras ciudades, en fin, ese aspecto tan agradable, todos son muy agradables en nuestra profesión, pero ese es especialmente agradable, que es el recorrido, la caminata. Bueno, ahora vamos a hacer una virtual, acá nomás en Necochea, en la calle 66, 2465. O sea, calle 66, entre 51 y 49, en la vereda de los números impares. Bueno, ¿qué vamos a ver ahí? En primer lugar, les voy a ir marcando unas pautas que orientan una correcta observación. Un hecho puede ser observado desde muchos lugares y de muchas maneras, ¿no? La que les voy a proponer es una de ellas, pero que tiene como sentido hacer eficaz esa mirada, eficaz sobre todo a nuestros intereses, a lo que nosotros estamos mirando. Bueno, la podemos ver en cualquier momento, pero lo ideal es verla en la tarde. ¿Por qué? Porque siempre que miramos cualquier composición, lo ideal es que el sol lo tengamos a la espalda, para que ese sol ilumine el campo de nuestra atención. Siempre, de ser posible, esa es la mirada más favorable para nuestros intereses. Lo podemos mirar en cualquier otro momento. Bueno, con el sol de espaldas, a la tarde, porque esa calle mira hacia el noroeste, vamos a poder ver bien en todos los detalles. Bueno, estamos trabajando el tema de los arbustos, la poda de arbustos, y estamos dentro de los arbustos apoyantes, aquellos que tienen la posibilidad de desarrollarse plenamente sobre muros, sobre estructuras, glorietas, columnas, pérgolas, en fin, ya sea que se sostienen por sus propios medios, como hemos visto por el caso de las especies arbustivas que tienen raíces adventicias, o que esos ejes largos que constituyen los arbustos apoyantes son sostenidos mediante un artilugio que desarrollamos nosotros y nos permite mantener el arbusto en esa posición, porque los arbustos que llamamos apoyantes son las vulgarmente llamadas enredaderas. Voy a agregar algo más que no lo he mencionado. En la clase anterior estuvimos hablando de enredaderas anuales, como las campanillas, que son las arvejillas, las campanillas y muchas otras especies sumamente vistosas. Empiezan y cumplen su ciclo en un año, en un año.
no más que eso. No desarrollan estructuras leñosas. Bueno, ¿cómo se sostienen? Porque tienen hojas o tallos modificados transformados en zarcillos, en esa especie de rulos o resortes que se van enroscando en los soportes que encuentran a su paso. Yendo a este tema, la recomendación habitual, darse una vueltita por los manuales de botánica, el Dos Santos Lara, para los que lo tienen, que el propuesto en este curso, o cualquiera que ustedes puedan conseguir, o buscar en internet. Esos tallos son tallos modificados, se transforman en zarcillos, hojas también. Bueno, ustedes van a tallo o a hoja y ven sus modificaciones y se van a encontrar con esta información, que van a ver que es sumamente útil e interesante porque es la que nos permite entender cómo funcionan estas especies. Bueno, pero vamos a volver nosotros al tema de los arbustos plurianuales, ¿no? Especies perennes que llamamos. Las apoyantes, hemos estado trabajando casi hasta ahora, son aquellas que se elevan y se fijan a un sostén. Y hemos visto que algunas lo hacen por sus medios, por sus propios medios. En las perennes también hay zarcillos, no solamente en las anuales. En las perennes también, no hemos trabajado en ninguna de ellas, pero hay muchas que tienen también zarcillos que con eso se adhieren. Y otras que tienen raíces adventicias o ventosas. Las que tienen raíces adventicias o ventosas, como las enamoradas del muro, las hiedras, hacen una adhesión perfecta, fuerte, a la pared. Y acá dos cosas. Cuando más rugosa y áspera es la pared, mejor se adhieren, porque encuentran como algo más parecido al suelo, a la tierra, algo más rugoso que permite que esa adhesión sea más fuerte. Si la pared está con un revoque muy liso o está pintada con esmalte sintético, por ejemplo, o fuera un revestimiento cerámico, directamente las raíces no arrancan, ahí no arraigan. Así que tengamos en cuenta esto. Tiene que ser una superficie con cierta rugosidad, cierta porosidad, para que esos mecanismos de adaptación puedan desarrollarse. Bueno, ¿qué es interesante y qué vamos a ver en esa vivienda de la calle 66 a 2465? Hace algunos años, algunas décadas, varias décadas, 3 décadas por lo menos, funcionó el consulado de Dinamarca en nuestra ciudad. Bueno, ese está en la misma manzana, a la vuelta de la iglesia danesa, la iglesia luterana, que es un barrio de daneses. Está la escuela danesa, muy pocas cuadras. Hay muchas familias danesas tradicionales que en la historia de Necochea fueron haciendo ahí sus viviendas, sus emprendimientos comerciales. Por eso siempre la mirada histórica, la parte patrimonial viene muy a cuento en nuestra tarea porque, nos permite tener otra perspectiva. Bueno, es una casa muy sencilla, como ustedes van a ver, con un pequeño jardín al frente, tiene lo que se llama un retiro de la línea municipal, no está edificada directamente sobre la vereda, pero lo que voy a destacar, a pesar de que ustedes van a ver una construcción muy armoniosa, es simple pero muy armoniosa, es una vivienda muy sencilla, no tiene demasiadas posibilidades, incluso el terreno es angosto, es angosto. ¿Por qué quiero que vean cómo esos dos arbustos apoyantes, usados con gran talento, proveniente del gran conocimiento que el que la puso tiene de las especies, ha permitido resolver de una forma muy eficaz algo que no ofrecía demasiadas posibilidades? Ustedes van a ver decenas de casas de ese mismo tipo, con un pequeño jardín o sin jardín, o una cosa que no dice nada. Y eso es una composición muy agradable. Bueno, ¿dónde han ubicado los arbustos apoyantes que se adhieren a la pared? Tienen un ficus repens en la medianera que va hacia la construcción de la calle 49. Bueno, y ahí ustedes ya cuando la vean van a notar algo que estuvimos explicando en la clase anterior. Uno de los follajes del ficus repens, que es esa morácea, el de las hojas pequeñas, pequeñitas, está bien pegada a la pared. Como es muchísimos años, esa composición tiene no menos de 40 años de estar instalada ahí, para que ustedes vean cómo a pesar de la gran cantidad de tiempo pasado, esa composición, ese jardín está como relativamente recién puesto. Ahí ustedes ven que la poda es bastante frecuente, no han crecido esas ramas de fructificación que hablábamos, no han crecido, ahí esa composición no lo permite. ¿Por qué? Porque si ustedes van hacia el piso, hacia el suelo donde nacen esas plantas, ven que el espacio que tienen es muy poco. Tan poco era el espacio para la entrada que esa medianera no podía estar tratada con una enredadera o un arbusto apoyante muy voluminoso porque cortaba el paso. Entonces han recurrido a esa especie que a su vez es mantenida a raya mediante la poda. Si van hasta el piso van a ver que han retirado una baldosa
Hay 2 plantas, son 2 o 3 ficus, no más que esto. Bueno, donde va cada ficus, cada arbusto apoyante, han retirado una baldosa y ese es todo el cantero. Fíjense cuánta eficiencia. Ahí no había espacio para poner más, hacer un cantero mayor. Y por otro lado, como la enredadera va bien desde el piso hasta que se termina el corralón, está bien recortada, no hace falta tener tierra descubierta que tenemos que ir completando con otros plantines, que requiere una atención más permanente. Fíjense el tema de la eficacia, del bajo mantenimiento. Ahí tenemos un caso notable. Una poda muy periódica, está muy tuzada, diríamos, en el campo, muy cortita, pero lo bien que queda. Bueno, eso por un lado. Hacia nuestra derecha, mirando el frente de la casa, vemos que ese jardín al frente, que no es muy grande, es pequeño, cómo han resuelto 2 cuestiones. La sombra en el verano, porque esa calle recibe todo el solazo en la siesta en el verano, y la entrada del sol en el invierno. ¿Con qué? Con la ubicación de otro arbusto apoyante, que es el clarín de guerra, Campsis radicans se llama, ya les he mandado algunas imágenes, pero le voy a mandar más con el nombre, eso va a ir todo en la información complementaria. ¿Y dónde la han puesto a funcionar? Le han hecho una estructura de madera, como si fuera una especie de glorieta muy simple, muy bien hecha, que nos permite que esa enredadera durante el verano desarrolle todo su follaje y sus flores, que son preciosas, son unas cornetas color naranja fuerte tirando a rojo, con su follaje, dan una hermosa sombra a la ventana y a la zona de abajo, se hace una zona de sombra, un jardín de sombra durante el verano, y como ese follaje es caduco, durante el invierno esa habitación o ese ambiente de la casa está perfectamente soleado con las ventajas que ello conlleva. Así que fíjense ahí cómo la mirada, el factor utilitario, el factor estético, cómo han sido adecuadamente trabajados y provistos de las especies que permiten satisfacer esas necesidades. Bueno, si vamos un poquito más atrás, para mirar todo esto con precisión, les conviene, con cuidado, ubíquense más o menos en el medio de la calle, porque van a tener una muy buena perspectiva de todo lo que yo les estoy mencionando. A veces estamos muy cerquita en la misma línea de edificación, algunas perspectivas se nos van, porque no tenemos la distancia suficiente. Y si nos vamos a la vereda de enfrente, algún detalle se nos pierde. Bueno, ubíquense donde puedan, tengan cuidado, nos tenemos que volver a reunir por lo menos hasta fin de año, así que ojo al tránsito. Y hay otro detalle muy importante, pero muy, muy importante. Es un lote chico, angosto. Ya ven el espacio cómo ha sido exprimido en función de los intereses del jardín. Está la puerta de entrada y hacia la izquierda ven una pequeña ventana, no sé si no es incluso una ventana fija de esas que se usan ahora, no lo recuerdo puntualmente, pero esa ventana a su vez se continúa en una o dos ventanas también hacia el fondo de los ambientes de la casa, que es lo que se llaman superficies acristaladas, es como un corredor de cristal que nos permite, o de vidrio, que nos permite ver el patio de la casa. Entonces, en una composición donde hay tan poco lugar, porque las medidas de ese jardín son muy pequeñas, pero nuestra mirada se va hasta el fondo de la casa y llega al patio, nos encontramos con el verdor del patio, vemos el césped, vemos algún árbol al fondo, y la espacialidad crece de una manera notable, y la armonía y la belleza de ese conjunto del mismo modo. Así que fíjense cómo esa casa, esa vivienda, nos permite poner en juego todos los elementos que aisladamente hemos venido desarrollando, pero cuando logramos sintonizarlos, armonizarlos, nos dan una idea bien acabada de cómo se trabaja un espacio adecuadamente. Así que bueno, ahí tenemos, no me he ido del tema que estoy trabajando, que son los arbustos apoyantes, uno con, en realidad también el clarín de guerra tiene raíces adventicias. Si lo ponemos sobre un muro, él se va a sostener. Ahí le han puesto una glorieta porque necesitan otra espacialidad, hacer una especie de techo, no solamente cubrir una pared. Los arbustos apoyantes también nos permiten eso, en la parte espacial, en la parte de lo que sería un techo, si le ponemos los soportes adecuados, hacen muy buena cobertura. Bueno, una especie perenne, una especie caduca, las dos arbustivas, las dos apoyantes y las dos que se autosostienen. Esto es apenas un indicio de otras miradas que ustedes pueden ir desarrollando cuando se paran frente a algo que les llama la atención. Y vamos a completar para que vean la armonía de esta construcción. Tiene el arbolado de alineación.
tiene dos abedules, son las betulas alba, que es el arbolado de línea que por ordenanza le corresponde a la calle 66. Si ustedes que esos no son muy grandes, el abedul no es una planta muy coposa, no es una planta de gran sombra, es muy bonita, muy elegante, tiene mucho movimiento, pero en nuestra ciudad no vamos a encontrar grandes ejemplares y no dan de por sí mucha sombra. Otras plantas tienen, por ese valor morfológico del que tanto nos habla Marengo de Tapia, el valor morfológico de esta planta es otro. No es sombra, no es copa compacta, tiene esa gracilidad, esa copa etérea. Es una planta que ha tenido su poda de formación, ustedes la van a ver ahí, y después ha crecido libre. En otros puntos de esta misma calle van a encontrar algunos ejemplares de mayor tamaño, pero es todo lo que da en nuestra ciudad. En la calle 66, casi esquina 57, frente a la Liga de Madres, tienen, no sé si hay uno o dos abedules que están de muy buen tamaño. Corresponde, toda la calle tendría que estar arbolada con esta especie, pero bueno, no hemos desarrollado ese hábito o lo tuvimos en otro momento, pero lo hemos perdido. Y también está bueno que hagamos como ejercicio imaginarnos toda la calle con estas equipada con estos árboles, qué imagen tendría. Así que bueno, con esta visita virtual ya les estoy proponiendo algunos trabajos, algunas miradas, algunos ejercicios visuales para ir almacenando en nuestra computadora personal, ¿no? Nuestra mente. Bueno, otra cosa interesante, el clarín de guerra es de las bignonias, es una de las bignonias. La van a ver también, está muy difundida en la ciudad, pero ejemplar muy notable en la entrada del Museo Histórico Regional, en la casona del Parque Lilio, que es una planta, yo calculo que centenario o poco menos. Ustedes van a ver qué tronco leñoso ha desarrollado y las ramas nuevas, también adornan de muy buena manera ese patio interior. Estas enredaderas que estamos hablando, estos arbustos apoyantes, como florecen sobre las ramas nuevas, bueno, la poda puede ser todo lo radical que haga falta, todo lo radical que haga falta. Así que no tiene mayores inconvenientes. Y voy a mencionar otro arbusto apoyante, que es la bignonia rosa. Se llama Podranea ricasoliana, le voy a mandar imagen con el nombre, muy vigorosa, con una muy difundida en la ciudad, con un mérito. También son cornetas o campanas rosadas, aliladas, muy bonitas, muy floribundas, pero florece otoño-invierno. La que vimos anteriormente florece en el verano. Cuando queremos tener superficies cubiertas y color en el invierno, va esta segunda enredadera, que tiene una particularidad, es de gran crecimiento. Florece sobre las ramas nuevas. Cuando yo digo que algo florece sobre la rama nueva, ustedes saben que la poda puede ser radical, como las parras, porque podamos mucho para que brote mucho y florezca mucho. Vamos al viejo concepto del equilibrio raíz parte aérea. Planta de muchos años, tiene mucha raíz. La poda radical hace un desequilibrio que impulsa una fuerte brotación en la próxima temporada, que va a abastecernos del producto que necesitamos, en este caso las flores. Bueno, la bignonia rosa, ustedes habrán visto que los tallos prontamente se ponen leñosos, ramas jóvenes pero leñosas, y se van acumulando, y entonces las ramas nuevas brotan sobre esas ramas leñosas y ocupan muchas veces un volumen en exceso. A veces esto es favorable según el tipo de composición, otras veces es un inconveniente, porque en el espacio urbano a veces no tenemos tanto espacio, tanto volumen libre. Bueno, ¿qué se hace? La poda radical, no dejar que esas estructuras leñosas vayan haciendo esa especie de acolchado o de colchón sobre el cual se sigue desarrollando la planta. Hagan una poda radical como si fuera una parra, dejen el eje principal pasada la floración, por supuesto. Está todo el invierno en flor, no la vamos a podar en el otoño, porque se pierde todo el encanto. O sea que siempre la poda asociada al ciclo de la planta. Y el ciclo de la planta lo sabemos cuando conocemos de qué especie se trata, más allá de tener una visión concreta, aunque no sepamos de qué se trata cuando estamos mirando. Nos llaman en el mes de marzo o abril para poder estar vino y decimos, mire, vamos a esperar que florezca, porque la hemos esperado todo el año para tener esta cosa tan maravillosa, no la vamos a
a desplumar justamente ahora, ¿no es cierto? Bueno, así que fíjense cómo dentro del gran grupo de los arbustos apoyantes tenemos distintas alternativas y distintas posibilidades de manejo y sobre todo de uso. Especies muy, muy rústicas, muy, muy rústicas. Se multiplican por gajo, por renuevo, por acodo, cosas que vamos a ver en el próximo curso, que es el de producción de plantines. Vamos a ver todas estas plantas, cuántas posibilidades tienen. Bueno, otra arbusto apoyante muy, muy interesante y que está a punto de darnos su producción anual son las glicinas, que también llamamos enredaderas. Nosotros en la Plaza Rocha, en la plazoleta que está en calle 58, entre 59 y 61, hay una hermosa glorieta detrás del Monumento a la Madre, y la enredadera que está equipando, el arbusto apoyante que está equipando esa glorieta, es la glicina. Bueno, la glicina es una planta, van a ver ustedes cuando se acerquen, el grosor de los tallos. Está desde los comienzos de la Plaza Rocha. Maravillosa, especie proterante, florece, esta tiene una particularidad, florece antes de dar el follaje, en ramas nuevas, da ramas nuevas. Fíjense que hemos hablado que muchas especies proterantes dan en rama vieja, como era el membrillero de adorno, como eran los ciruelos. Entonces, ojo con la poda, en el momento y donde podamos. La glicina no. Es proterante, sí, es verdad, es caduca, obviamente, si no, no sería proterante. Pero emite, antes de dar las hojas, ramas nuevas, y en esas ramas nuevas da esas maravillosas inflorescencias de rejillas color lila o blancas también. Les voy a mandar unas imágenes maravillosas para que ustedes vean, porque esas inflorescencias cuelgan. Entonces, si nosotros podemos colocar las glicinas que queden suspendidas las flores, vamos a tener un efecto visual espléndido, y ni les cuento desde el punto de vista de lo sensorial, porque tienen un perfume maravilloso, exquisito. Y tienen otra particularidad. Tienen una primera florada. Bueno, por eso la poda intensa, porque da ramas nuevas, y sobre esas ramas nuevas va a dar las flores, las inflorescencias antes del follaje. Y después se cubre de follaje. Esto pasa más o menos en el mes de septiembre. Se cubre de follaje, y a partir de enero viene una segunda etapa de floración, en el verano, enero, febrero. ¿Qué pasa? Se pierde un poco el efecto visual, porque ya esos racimos, esos ramilletes de arvejillas blancas o lilas o más azuladas, según la variedad, quedan entre el follaje, pero el perfume es igualmente notable. Bueno, otro caso de arbusto apoyante, notable, sencillo de manejar, de gran impacto visual, y que tiene una particularidad en el manejo. A pesar de ser proterante, podemos hacer una poda radical, así para que veamos eso que hablamos, que la naturaleza no se deja encasillar, es una cosa que está siempre vigente. Por eso el primer paso es identificar la especie, analizar su ciclo, y en función de eso observar. Por eso todo esto tenemos que anotarlo en la libreta de campo. La glicina, dónde la vimos, cómo se llama, cuándo florece, porque por ahí no encontramos la información, pero pasamos por la plaza y vemos cuándo está en flor, en qué tipo de rama floreció, qué va a pasar más adelante, y ahí vamos armando toda nuestra información. Bueno, vamos a seguir. Lo de la Plaza Rocha se lo recomiendo. Está en esa glorieta tan hermosa, que nosotros hagamos imaginariamente una visita. ¿Qué vimos de la Plaza Rocha, ese mismo sector? Vimos, cuando hablamos de los robles, el Quercus robur, el árbol de Guernica, que ahora para San Ignacio estuvo tan ornamentado y tan visitado por la comunidad de los vascos de Necochea. Bueno, ahí atrás está la glorieta con esta glicina tan hermosa. Bueno, tengo unos poquitos minutos, pero voy a tratar 3 especies seguramente conocidas por ustedes, y con podas bien definidas. La diosma. Un hermosísimo arbusto, que tiene un follaje color verde tierno cuando florece. Les voy a mandar imágenes, así que estoy haciendo una pequeña descripción, que puede alcanzar, y eso nunca lo pierdan de vista. Siempre tratemos de ver cada arbusto en su esplendor, qué dimensiones alcanza. Una diosma bien manejada, que no pide mucho para simplemente que la dejen crecer, puede tener unos 4 metros de diámetro. Nos ocupa un jardincito al frente de 4x4, no puede llegar a ocuparlo totalmente. Tiene hojas finitas, lineares, con un fuerte perfume cítrico el follaje. Fíjense qué interesante. Y en la primavera se cubre de pequeñas flores blancas. Bellísimo, queda como nevada la planta. Bueno, florece en rama nueva. Entonces,
queremos tener buena floración, floración intensa, hagamos una poda más o menos radical un poco antes de la floración. Entonces tengamos en cuenta cuándo va a florecer, florece en septiembre, octubre, hagamos la poda a fin del invierno, cosa que tenga oportunidad de brotar y sobre esos brotes nuevos las flores. Este criterio lo vimos para todos los cítricos. Esta planta no es una cítrica, la diosma, pero bueno, tiene esa misma manejo de poda. Y voy a mencionar dos plantas que se manejan iguales, pero hay muchas más. Yo pongo dos ejemplos porque son conocidas. Son arbustos, los dos, porque estamos en los arbustos, como la lila y la corona de novia. Van a ir las imágenes, van a ir los nombres técnicos, así después ustedes las buscan. Las coronas de novia las tenemos en varias cabeceras de las plazoletas de la avenida 59. Bueno, ahora han sacado muchos árboles, arbustos de las plazoletas, pero en la esquina de 59 y 52, ahí haciendo cruz con una dependencia del Poder Judicial, si no las han sacado, porque han estado sacando, había unos arbustos hermosísimos de corona de novia. Bueno, florecen en las ramas viejas, en las ramas del año anterior y bastantes más anteriores. Tienen que ser ramas como envejecidas. Cuanto más leñosa es la rama, mayor es la cantidad de flores que produce. Por eso estos arbustos en realidad hay que podarlos muy poco, porque si todos los años lo podamos, aunque lo podamos en la forma adecuada, que le voy a decir cuál es, no alcanza a tener el envejecimiento suficiente para florecer tan intensamente. Por eso lo ideal es ponerlos y dejarlos que ellos desarrollen esa forma globosa, esas ramas arqueadas, desde el suelo hasta el cielo. Nada de pelar arbustos, nada de pelar arbustos, como los tan mal manejados arbustos de la Plaza Rocha, que están todos peladitos de abajo como si fueran arbolitos. No, es como el volumen que tiene un arbusto es como si fuera una media naranja. Imagínense así, media naranja apoyada al piso. Y todo cubierto de follaje, con flores, con frutos, en fin, con aquel factor que nos interese. Bueno, las coronas de novia que hay de flores blancas, simples, dobles, follajes dorados, follajes variegados, y son todas inflorescencias porque las flores están agrupadas, y rosadas, distintos colores. Tienen ese formato, como una media naranja apoyada en la tierra. Ese es lo que, o sea que prácticamente no hay que podar. Si hubiera necesidad de podar, ¿cuándo lo hacemos? Después que pasa la floración, porque entonces le damos tiempo a esas ramas que van creciendo y se van envejeciendo durante todo el año, que cuando llegue la época de la brotación en la temporada siguiente, tengan las ramas suficientemente viejitas para empezar a dar flores. Fíjense las paradojas de la naturaleza, pero estas plantas funcionan así. Y otra planta que funciona de la misma manera es la lila. La lila es una planta hermosa, cultivada, o sea, todas estas plantas que estoy mencionando, la gladisina, la diosma, la lila, la corona de novia, son las plantas de nuestras abuelas. En los jardines de nuestras abuelas, está hablando una persona de 72 años, que soy yo, así que imagínense los jardines de mi abuela, de qué época era, ¿no es cierto? De principios de siglo. Bueno, y los jardines estaban equipados y adornados y perfumados por estas especies. ¿Por qué? Porque eran especies que no tenían ningún tipo de requerimiento en cuanto al mantenimiento, sobre todo a la cuestión sanitaria. Porque ahora nos parece que si no estamos continuamente atendiendo eso, y por qué hace falta, no se desarrollan. En ese momento, como los productos para combatir las plagas y enfermedades no existían, se ponían las especies que funcionaban en el lugar donde estaban. Eso es el principio de la agroecología, que parece algo tan novedoso, pero no es nada más que el sentido común y la experiencia puesto al servicio de la producción, en este caso de especies ornamentales. Por eso los jardines de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, para muchos de ustedes, estaban llenos de estas plantas, que también atraviesan la poesía, la música, las letras de los tangos. ¿Por qué? Porque era lo que en ese momento se podía hacer sin ninguna dificultad. Imagínense ahora con cuánta facilidad lo podemos realizar. Bueno, ¿qué pasa con las lilas? Lo mismo que las coronas de novia. La lila en realidad no es una especie proterante. Esos racimos de lilas, inflorescencias, vayan a los libros de botánica, lean un poquito los capítulos vinculados a la flor, bueno, y van a ver qué inflorescencias hay, qué tipos de inflorescencias, en fin, van a encontrar esta información que les va a interesar y les va a ser de utilidad. Son racimos de flores que pueden ser, según las especies de lilas, lila, color lila, más oscuros, más púrpuras, hasta azules y blancas, exquisitamente perfumadas.
Pero también esas inflorescencias se dan en ramas no solamente del año anterior, de muchos años anteriores, de muchos, en lo que diríamos ramas viejas, leñosas. Y ustedes van a notar, la planta crece por el extremo. Las ramas de los extremos, las tiernas, herbáceas, no tienen ninguna flor. Las flores están de la parte nueva hacia atrás, hacia el centro de la planta. Por eso, si fuera necesario podar y queremos tener alguna flor, después que pase la floración, cuando termina de pasar la floración, que florecen en primavera, ya pasada la flor, si es necesario podar, se poda ahí para dar espacio a la planta que para el año que viene ya ha pasado toda la brotación de primavera, el crecimiento de primavera, el crecimiento del otoño, y puede tener ya brotes, unas ramas con algún envejecimiento para algún brote de flor. Porque recuerden, en el invierno la actividad de la planta está paralizada. Pone en juego lo que hizo, lo que armó, lo que fabricó primavera, verano, otoño. O sea que aquello que florece en invierno, en pleno invierno o fines de invierno, ojo, porque en realidad trabaja sobre lo que ya se ha producido. Por eso cuando vamos a hacer la poda, si hacemos esos criterios tan generales, muchas veces tan equivocados, es bueno, llegó el otoño y vamos a podar, podamos coronas de novia, podamos lilas, no vamos a tener flores porque todas las ramas cargadoras no dejan de ser ramas cargadoras, como las que mencionábamos cuando hablamos en la poda de frutales, de los manzanos, de los perales, de los cerezos, de los ciruelos, ramilletes en ramas leñosas, bueno, las mandamos a la cava. Bueno, queridos alumnos, con esto vamos a, no sé, me quedan algunos arbustos más interesantes y la poda de herbáceas que los vamos a dar en la próxima clase, que va a ser la última de este ciclo, pero después cuando hagamos vamos a continuar con el curso de producción, también de todo tipo de plantas anuales, plantas perennes, herbáceas, arbustos, y árboles, también producción de plantines de todas esas especies. Vamos a trabajar, a seguir con este tema, porque la producción de muchas de esas especies está asociada, la producción agámica, a la obtención de ramas, de estacas, de esquejes. Bueno, y la forma, cuando la poda se hace correctamente, es el momento de hacernos de buena cantidad de esquejes para multiplicar agámicamente, ya en la etapa de producción. Así que lo que quedó pendiente ahora va a tener continuidad en el ciclo que vamos a seguir hasta fin de año. Ya me he pasado de la cuenta, espero que, creo que nada de lo que les prometí quedó pendiente. Les reitero la dirección de la casa a visitar para hacer una visita, calle 66, 2465, y bueno, y con todas estas inquietudes y la primavera ya en puertas y el cuaderno de notas a mano, el celular y su cámara de fotos también, y bueno, a llenarse de colores y de perfumes en nuestra hermosa ciudad. Nos encontramos en la próxima clase.